Buenos días, economista. Hola, buen día con todos. Buenos días, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, economista. Buen día, buen día. Buenos días, economista, que estoy igual que usted con Dalia. Siempre digo ingeniero y es disculpe que le cambie el título. Me cambia el nombre y yo le cambio el título. Estás quitando, ¿sí ves? No, siempre me pasa lo de ingeniero, economista, disculpe, economista. Tranquilo, con que no me bajes el sueldo, no hay problema. Bien, demos un momentito más a que lleguen el resto de compañeros y comenzamos. Bien, su curso han sido 41 personas, pero generalmente en cada clase entran 27 y el resto. Eso sí se tomaron a pecho de distancia, ¿no? Eso no viene para nada. Bueno, Buenos días, economista. hola, buenos días. Ingeniero. Buenos días, economista. Buen día, ¿cómo están? Buen día, economista. Hola, buen día. Buenos días, economista. Hola, buen día.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, economista. Voy a hacer un ensayo. Quiero saber si Sí, escuchan economista. lo que voy a proyectar y pueden ver, ¿ya? Ok. ¿Pueden ver lo que está aquí? Sí. Secretaría Nacional de Comunicación, ¿sí lo ven? Sí, economista, sí se ve. ¿Se escucha? Sí, economista. Perfecto. Fin del ensayo. Darlene Baque es de este curso. ¿Sí? Sí, economista. Sí, 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 Gracias. Muy bien, 2 minutos más y comenzamos, chicos. Buenos días. Hola, buen día. Muy bien. Vamos a comenzar. Muy bien, buenos días, chicos. Vamos a comenzar ya con la clase del día de hoy.
que tiene como sentido, tiene como finalidad poder seguir revisando los temas relacionados con sistema financiero. El día de hoy vamos a revisar lo relacionado un poco a la historia de lo que ha pasado con uno de los hitos más importantes dentro de la economía ecuatoriana, que fue la crisis del feriado bancario. Van a tener que revisar un video y sobre el video vamos a discutir. El video es bastante largo, es importante que lo revisen, pero así como este video, que es el que a mí me gusta, en realidad, porque creo que presenta muchas cosas de lo que ha ocurrido, pero no deja de tener un cierto tinte que sí me gustaría que ustedes lo tomen con criterio formado. ¿Ya? Traten de ver el video y quédense con la historia. Traten de ver la historia, miren la historia, quédense con la historia. Pueden haber muchos más videos, ustedes los pueden consultar, pero casi todos, o la gran mayoría, terminan casi presentando exactamente lo mismo, que es grupos económicos que presionaban la economía y que llevaron a ciertos comportamientos, la falta de control, cambios normativos, problemas de corrupción que no son para nada nuevos para nosotros, pero es muy importante poder aprender de lo que dice la historia. Yo les decía que en algún momento, por ejemplo, a mí me encanta leer sobre la cultura judía, y los judíos tienen algo que se llaman como piedras memoriales o piedras del recuerdo, que si ustedes leen, inclusive está en la Biblia, ustedes pueden ver que cuando cruzaban el Jordán dejaron ciertas piedras que sacaron del lecho del río para recordar ese evento. ¿Ya? Algo parecido deberíamos hacer todas las personas, recordando nuestra historia como nación. Cosas que han ocurrido que deberíamos transmitir de generación en generación, porque de esa manera se mantiene la memoria, ¿sí? Se mantiene la idea de lo que pasó. Hoy día, a manera de broma, me puse a ver, a comparar dos de los videos, y les voy a mostrar en este momento para que vean que no estoy mintiendo. Dos de los videos que me interesa que ustedes revisen. Quiero que vean el número de personas que han revisado esos videos y comparen con un video pues ya borré los videos. Permítanme un momento. But perhaps the most... A ver, lo que les decía es que a manera de... me llamó la atención de poder saber si la gente revisa o no revisa cierta información con relación a la historia y lo que ha ocurrido, comparado con, por ejemplo, hechos de la farándula. Hoy día me llamaba la atención viendo este video, ¿no? Que es el que generalmente utilizo para clases, y nunca me había puesto a revisar cuántas personas ven esto que tiene que ver con nuestra historia. O sea, usted puede ver aquí, sí se puede apreciar, ¿sí lo ven? Hola. Economista, sí podemos ver. Economista. Ya, lo que les decía es que si ustedes se ponen a ver aquí en este video, van a ver que apenas 762 personas han visto este video que tiene que ver con la historia
de un hecho muy importante que ocurrió en el Ecuador. Pero también estaba Economistas son comparando, like, perdón, de que ahí no se visualiza cuántas personas lo han visto, esos son los likes. ya, muy bien. Acá, visualización. Economista, buenos días. No Muy bien, tiene que la ver con pantalla, la... no sé si de pronto es mi computadora, pero No te escucho, ¿qué me dijiste? está borroso, muy borroso. Tiene que ser tu internet, pero estoy proyectando acá. ¿El resto cómo le ven? Sí se aprecia. Se ve bien, se ve bien. Sí se aprecia. Sí se puede ver. Ya, a ver, lo que les decía es que generalmente este tipo de historias se ven menos que a veces hechos que ocurren, por ejemplo, en la farándula. Son eventos que te narran de la historia de lo que ha ocurrido en tu país, pero que la gente a veces no le presta mayor atención. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar y este es el taller que ustedes van a tener que realizar, el taller de este 1 de agosto que tiene que ver con el feriado bancario. Hay dos videos que me gustaría que ustedes revisen. Este primero, que está aquí, que tiene que ver con el tema del feriado bancario, y el segundo video, que no lo van a alcanzar a ver ahora. Este tampoco lo vamos a ver completo, vamos a ver cierta parte y luego de eso vamos a generar una discusión. Y este segundo que estaba acá, que les mencionaba, que tiene que ver con los sicarios económicos, cómo desde la perspectiva económica se puede desestabilizar las economías de un país, la economía de un país. Entonces, con relación a estos videos, les voy a pedir que dentro de los videos está la información, entender ciertas cosas que son hitos dentro de la materia, poder comprender qué es el Tratado de Bretton Woods, ¿ya? ¿En qué consiste o en qué consistió la securitización de la deuda? Quiero que definan ustedes qué es el feriado bancario, entender también qué son los sicarios económicos y qué similitudes existen con la realidad actual. Quiero saber si la historia de lo que ustedes van a ver ahí, repito, con el mayor criterio, sin cejarse hacia un lado o hacia el otro, ver si la historia se repite, no se repite, si ven eventos que vuelven a estar presentes luego de algunos años, vuelven a estar presentes, y también van a darse cuenta, y ustedes lo van a notar, de que inclusive hasta ciertos participantes se están repitiendo dentro de esta historia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de eso voy a hacer a continuar un poquito con la clase, y luego de eso proyecto el video de manera general para que todos lo puedan ver, y vamos, más o menos una media hora, vamos a generar una discusión sobre lo que alcancemos a revisar con relación al video. Este taller ustedes lo pueden subir en la plataforma. Está habilitado, me parece, hasta el 8 de agosto, hasta la próxima semana, para que lo puedan discutir entre ustedes y puedan subir su trabajo a la plataforma. Ya, muy bien, vamos. Entonces, estábamos revisando lo que era... Estábamos revisando lo que implicaban las fuentes de fondeo, que eran obviamente generadores de pasivos para la banca. Y habíamos visto que una de las principales fuentes de fondeo la constituían los depósitos, ¿verdad? Esto implicaba de que las personas colocan su dinero en las instituciones financieras con la finalidad de poder tenerlos seguros, y a cambio el banco les aseguraba una cierta tasa de interés para ellos, que habíamos visto que no era obligación pagarla, pero que habían bancos que lo pagaban, y la lógica es sencilla: poder atraer más personas que coloquen el dinero dentro del banco, porque es una forma, en cierta medida, barata de poderse fondear con recursos para poder luego colocar. Habíamos visto también
que así como se puede recurrir a los recursos que los ahorristas colocan en la institución financiera, también se puede recurrir a el fondeo a través de instituciones a veces estatales locales o también instituciones multilaterales que corresponden a organismos que operan a nivel mundial o a nivel regional, como por ejemplo cada país podría recurrir a los bancos centrales, ya que los bancos centrales en ciertos países, aquí en el Ecuador ya no, en ciertos países los bancos centrales funcionan como un prestamista de última instancia, entendiendo que eso implicaba de que si la institución financiera llegaba a tener algún tipo de problema de liquidez, podría entregar activos bajo ciertas condiciones y de esa manera el Banco Central entregaba recursos para que la institución pudiera hacer frente a sus problemas de liquidez. Eso también podría ocurrir con organismos multilaterales que a veces colocan líneas de crédito con la finalidad de poder dinamizar ciertos sectores o ayudar ciertos sectores. Entre esos organismos multilaterales usted tiene el BID, la CAF, ya, inclusive el mismo FMI, que lo hace a través de los bancos centrales, colocan recursos con la finalidad de que ciertos sectores de la economía puedan ser dinamizados. Otra fuente de fondeo, habíamos dicho también que eran los mercados mayoristas de deuda. Aquí lo que implicaba es que quien manejaba la institución financiera tomaba como opción o ir a emitir papeles con la finalidad de adquirir una deuda, es decir, entregaba papeles y a cambio recibía efectivos, pero ahí solamente se generaba una deuda, o también poder entrar a la venta de propiedad de la empresa en la forma de acciones, de participaciones, que las colocaba en el mercado y obviamente eso no implicaba una deuda, sino más bien una transferencia de propiedad a cambio del dinero y quienes adquirían esas acciones pasaban a formar parte de la empresa, ¿no? Eran dos formas de poder obtener recursos a través de lo que implica el mercado mayorista de deuda. Muy bien, esas eran las formas como se fondeaba. Ahora, habíamos también ya comenzado a revisar lo que eran las reservas y el encaje bancario. Vamos a revisar un poquito el tema conceptual de lo que implica el encaje bancario. ¿Qué serían las reservas bancarias? Las reservas bancarias son el efectivo que la banca tiene en cajas fuertes de sus sucursales y el que deposita en el Banco Central. Es decir, aquí yo ya estoy percibiendo de que hay dos tipos de reserva, podría decirse, que podrían tener las instituciones financieras. Una que corresponde a lo que ellas guardan en sus cajas fuertes y otra que implica el depósito en el Banco Central. Usan las reservas bancarias para hacer frente a pagos diarios, a los requerimientos de efectivo que generalmente tiene con relación a esos usuarios, y son la partida más líquida, pero a la vez menos rentable, ya que la condición de reservas no les asegura rentabilidad, lo que hace que las IFIs traten de tener el mínimo posible o el menor tiempo posible ese dinero y más bien lo tratan de colocar, hacerlo mover, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, al tenerlo a manera de reservas, eso implica que tengo en cierta medida el efectivo en las bodegas del banco, o también en el Banco Central, pero el negocio bancario implica de que yo tengo que tomar todo el dinero y ponerlo a trabajar, porque eso me permite, como banquero, a mí ganar más dinero. Mientras más se mueva el dinero, colocándolo, prestándolo, mejor para mí. Y ese hecho implicaría que si tengo reservas, debería tener las mínimas posibles con la finalidad de poder hacer frente a requerimientos que pueda tener con relación a los usuarios, y el resto de dinero, que no implique el mínimo posible, ponerlo a mover para poder generar ganancias con ese dinero. Entonces, no sería negocio para el banco tener el dinero guardado en sus bodegas o tenerlo a manera de encaje, porque eso implicaría de que obviamente el dinero no se estaría moviendo.
Entonces, ¿qué es el encaje bancario? La función principal de los intermediarios financieros, los bancos, las cooperativas de ahorro, los mutualistas, es captar recursos del público y con ellos otorgar préstamos. Esto es lo que habíamos visto como intermediación financiera. ¿Sí? Es lo que ellos hacen, captan dinero y lo que hacen es captan a quienes tienen superávit de dinero y lo colocan a aquellas personas o empresas que necesitan ese dinero para actividades productivas. De la naturaleza de su negocio, las entidades financieras deben mantener parte de sus fondos en activos líquidos o activos de reserva para cubrir retiros de fondos por parte de sus clientes, ¿sí? Lo que habíamos también ya conversado, que la misma actividad bancaria lleva a que en algunos momentos la persona coloca su dinero, pero también tiene la libertad de poder acceder en cualquier momento a retirar esos recursos. Entonces, va a haber una necesidad de una cierta cantidad mínima de recursos que debe mantener la institución en efectivo para poder responder a estas necesidades de sus usuarios. Con el fin de disminuir el riesgo de los depósitos del público en el sistema financiero, el Banco Central determina un porcentaje de esos recursos captados o que esos recursos captados deben ser depositados en el Banco Central. Esa parte o ese porcentaje de todos los depósitos del público en el sistema financiero que se deposita en el Banco Central se denomina encaje bancario. Entonces, ¿qué sería el encaje bancario? Es un porcentaje de recursos que deben mantener, valga la palabra, congelados los intermediarios financieros que reciben captaciones del público. Es decir, ese porcentaje que también ustedes vieron la semana anterior, o que escucharon la semana anterior en el audio o en el video que vimos, con relación al tema del encaje, del 2% que se hablaba y del 5% para bancos que superen los $1.000 millones en temas de activos. Ese porcentaje es lo que se establece por ley que tiene que permanecer en el Banco Central para que el banco lo utilice como una medida de soporte en el caso de tener requerimientos de efectivos que no sean normales. El BCE puede utilizar el encaje indirectamente para aumentar o disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía. Esto quiere decir de que el Banco Central del Ecuador puede utilizar el encaje bancario como un instrumento que le permita al Banco Central regular la cantidad de dinero que está presente en la economía. Es decir, es un instrumento de política monetaria. Si aumenta el encaje, recuerden en el audio o el video que vieron la semana anterior, si aumenta, había una discusión por el tema del aumento del encaje de un 2 a un 5%. Y las personas relacionadas con el sistema financiero se quejaban, o mejor dicho, expresaban su malestar, porque eso implicaba de que iban a tener menos cantidad de recursos para poder colocar. Porque al aumentar el encaje, obviamente del 100% que tenían, un 2 o un 5% iba a estar estoqueado, iba a estar congelado, iba a estar guardado en el Banco Central. ¿Ya? Eso obviamente reducía la cantidad de dinero que tenían disponible para poder colocar. Y ustedes pueden ver con ese simple ejercicio cómo el Banco Central podría aumentar el encaje y con eso retirar liquidez de la economía, o también si quiere inyectar liquidez en la economía, podría disminuir el encaje y con eso lo que sucedería es que parte de esa cantidad de dinero que está en el Banco Central regresaría a los bancos y los bancos podrían colocar nuevamente en la economía. Por ejemplo, cuando el encaje sube, las entidades financieras cuentan con menos recursos para prestar porque deben dejar un porcentaje mayor en sus reservas. Así, al haber menos dinero para prestar al público, entra menos dinero al circular y disminuye la liquidez. Por el contrario, cuando el Banco Central baja los porcentajes de encajes, permite que las instituciones financieras tengan más dinero disponible para prestar al público y por lo tanto la cantidad de dinero en circulación. De acuerdo, hasta aquí alguna pregunta, chicos. ¿Está claro el concepto de reservas bancarias y lo que sería ya el encaje bancario? Sí. Sí. Perfecto. Déjenme dejar de proyectar un ratito para hacer entrar a ciertos niños que no están acá.
Creo que están todos. ¿no? Muchas gracias, economista. Disculpe que se me cayó totalmente el internet y tuve que conectarme del teléfono de trabajo. Tranquila. Muy bien. Habíamos visto esa resolución de la Junta, ¿no? Donde... aquí. Habíamos visto la resolución de la Junta que nos hablaba precisamente sobre el tema de el encaje. A ver, estábamos en esto, ¿no? Que era la resolución 302 del 2016 jefe de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, donde lo que se decía era puntualmente lo siguiente, lo más importante, ¿no? Incorpórese en el segundo inciso, hasta ese momento el encaje era del 2%, pero se incorporaba esta particularidad, o este artículo, que generaba cierto malestar, obviamente, en las instituciones financieras, porque lo que estaban haciendo, para poderlo comprender, lo que estaban haciendo es quitándole recursos, no quitándole, sino tomando recursos que los iban a colocar en el Banco Central sin poderlos mover y que ellos obviamente no podían colocar porque esos recursos iban para el Banco Central. Entonces, esa resolución lo que terminó disponiendo es que el encaje bancario de las entidades financieras cuyos activos superen los 1.000 millones será del 5%. Es decir, que aquí lo que sucedía es que aquellas instituciones que eran más grandes, que tenían mayor cantidad de activos, aquellos que superaban los 1.000 millones iban a encajar no un 2%, sino un 5%. Y eso generó la discusión para las instituciones financieras porque, como decía, implicaba menor cantidad de recursos que ellos podían utilizar para poder colocar. Esto con relación a la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto lo que implica el encaje bancario. De acuerdo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna pregunta? Economista, una consulta. Sí. No recuerdo haberlo leído, pero los bancos tienen que encajar necesariamente dinero, no pueden dejar, por ejemplo, qué sé yo, reservas de oro. Lo que tengo entendido es dinero. O sea, mantienes un porcentaje de tus depósitos en efectivo. ¿Has leído algo con relación al oro? O sea, ellos pueden guardar oro, ellos pueden tener oro guardado en su bodega. Ellos pueden comprar eso como activo, pero tiene que estar como activo dentro de la institución, declarado, registrado, perdón. Deben de tener necesariamente economista efectivo, ya que si llegase a pasar algún tipo de eventualidad, el Banco Central debe de cubrir esa carencia que quizás podría darse pues, en alguna institución bancaria. Entonces, el cliente, o en este caso los cuentavientes, podrían recibir oro, pero creo que no sería tan factible. Ellos depositan efectivo, por tanto el Banco Central va a guardar efectivo en el encaje bancario. Ya, perfecto razonamiento. O sea, yo no soy un experto en cuentas bancarias del Banco Central ni del Estado. Obviamente las cosas que conozco es en función de lo que se investiga, lo que se lee, pero eso tampoco implica que yo me sepa todas las cuentas. Pero razonando de forma lógica, como ahorita lo hizo, perdón, tengo cerrada la pantalla. ¿Quién fue la persona que habló? Diego. Diego, muy bien. Diego hace un razonamiento interesante. A ver, si usted me está diciendo que el encaje bancario tiene como finalidad poder responder a las necesidades de liquidez de las instituciones financieras, en el caso de que así lo requieran, tiene que ser algo líquido,
Entonces, eso implicaría que obviamente debe permanecer a manera de efectivo guardado en el Banco Central para que en el momento de que ocurra esa contingencia, inmediatamente pueda hacerse la transferencia, puede hacerse la entrega para que el banco pueda responder. O sea, tiene lógica lo que plantea Diego. De repente el oro, como ustedes saben, es menos líquido, si bien es cierto es un activo, me permite ganar valor, pero es menos líquido y obviamente no me permitiría de manera inmediata y rápida, como podría ser en una corrida bancaria, poder responder a esa necesidad de dinero en ese momento. Creo que el razonamiento que hace Diego es interesante, pero sí me gustaría también escuchar a quién habló, quién fue el que hizo el comentario del oro. Yo, profesor. No, ya sé, pero es que no te veo, tengo cerrada la pantalla, por eso pregunto quién es, para poder... Sí, es que mi duda era la siguiente. El dejar un 2 o un 5% no es que va a solucionar el problema en caso de que un banco tenga alguna corrida de depósitos, que normalmente es lo que lo provoca. Claro. Porque con un 2 o 5% no voy a resolver el problema, porque el momento que todo el mundo se vuelve loco y retira su dinero, eso no soluciona. Entonces, si yo como banco necesito liquidez y de casualidad por ahí he hecho un negocio y tengo reservas en oro o en algún otro activo, eso que de pronto lo dejo ahí en el Banco Central, el sistema está sano, no necesito, no se requiere realmente dejar dinero en efectivo y lo dejo ahí. A ver, los bancos tienen, como te digo, o sea, todos los bancos, inclusive el mismo Banco Central, tiene reservas en oro. Ya, el Banco Central entiendo que también da ese servicio, eso sí lo da, que ciertos valores pueden permanecer en custodia dentro del banco y un banco podría colocarlo ahí. Creería que dentro de esos servicios que da el Banco Central, la custodia de oro podría ser uno. Ya, el tema del 2%, entiendo que es un análisis que está razonado como la mínima cantidad de encaje para poder responder en el caso de no una corrida bancaria extrema, pero sí las necesidades mínimas de liquidez en el caso de que surja un pequeño pánico dentro del sistema. Obviamente con una corrida donde todos los bancos comienzan a tener toda la gente comienza a tener temor por A o B situación, eso no lo va a aguantar el sistema, ¿ya? Pero para eso se supone que actualmente existe un mayor control de los bancos, un mayor monitoreo de los bancos, y eso hace de que se entienda que los bancos están en mejor situación que lo que sucedía en los 90. Adicionalmente, en los bancos, como ustedes pudieron ver, lo que se habla como reserva bancaria no solo implica la reserva que ellos mantienen en el Banco Central, sino las reservas propias que también ellos tienen. Esas reservas propias que mantienen en sus cajas fuertes, en sus bodegas, esas reservas propias son también las que les ayudan a los bancos a responder en esa necesidad de efectivo en el caso de una situación problemática. En los últimos tiempos no se han presentado problemas así tan serios. Un poquito en octubre, que se presentó fue la situación de la gente que sí se puso nerviosa por el tema de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y ahí sí se vio un retiro interesante de depósitos por el mismo nerviosismo de las personas y por la situación política que en ese momento se estaba viviendo. Pero el sistema respondió, el sistema pudo responder y obviamente cuando hay esos problemas generalmente de nerviosismo de la gente, la mejor respuesta que podría dar una institución financiera es demostrando que tiene la solvencia, la liquidez adecuada para poder responder a los requerimientos de sus usuarios. Entonces, generalmente lo que se hace ahí es hablar con la institución financiera para que ponga a disposición todas las opciones que tenga para poder entregar a las personas el dinero que necesitan y que se sientan tranquilos, porque eso es la mejor forma de poder calmar a las personas cuando entran en ese tipo de pánico. Entonces, ustedes van a ver siempre que haya este tipo de problemas, lo más seguro es que sale primero sale la autoridad de control expresando de que el sistema está tranquilo, que no hay problema, y que inmediatamente el banco lanza un comunicado donde pone a disposición de todos sus usuarios, todos los canales que sean necesarios para que ellos puedan acceder a sus depósitos.
pero se entiende en la actualidad de que los bancos tienen buenas reservas de liquidez, ¿ya? Y que pueden responder de manera tranquila a una corrida, a una situación de pánico en las personas en el caso de poderse dar. Y se pudo ver de que esa respuesta en cierta medida fue, en cierta medida fue lo que ocurrió en octubre, donde ustedes vieron que la gente comenzó a ponerse nerviosa, había un banco grande de color amarillo que la gente comenzó a estar nerviosa y comenzaron a retirar, pero finalmente ese banco pudo responder a los requerimientos de las personas. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Algo que estaba leyendo economista dentro de las políticas del encaje bancario es de que netamente debe ser dinero en efectivo, Sí. para reafirmar lo que decían antes. Claro, es la respuesta es dinero, inmediata. sí, dinero en efectivo para tener esa respuesta inmediata. Lo que no me quedaba claro, no sé si de pronto usted puede despejar un poco más esta duda, tenía entendido que según esto se revisaba anualmente. ¿Qué pasa con ese dinero que dan los bancos como encaje bancario anualmente? ¿Nuevamente el Banco Central devuelve ese dinero al banco o cada año aumenta como que ese patrimonio, ese dinero se vuelve a guardar o se retira, nuevamente se vuelve no sé, se sigue guardando como reserva ese mismo porcentaje todos los años? A ver, porque ¿qué hace que solo perdón. guarde dinero? A ver, lo que entiendo que se revisa de repente puede ser el porcentaje, ¿ya? Y quizás anualmente se pueda estimar que debería subir, que debería bajar, eso podría ocurrir. Y no necesariamente de manera anual, de repente también por algún tipo de resolución, como la resolución que vimos, el Estado podría adoptar, cuando exista mucha liquidez en la economía, podría utilizarlo como un elemento para poder, un instrumento para poder retirar liquidez de la economía, ¿ya? Subir el encaje. Es un mecanismo de política monetaria válido. Entonces, podría ser que por ahí el hecho de la revisión podría ser del porcentaje de manera anual. Ahora, esto siempre está fijado en función de los depósitos que ocurren. Entonces, imagínate que yo tenga $100 de depósitos en el mes anterior, eso implica que tengo que encajar ese 2% con relación a esos $100. El mes siguiente puede ser que no tenga 100, sino que subió a 200, tendré que encajar el 2% con relación a los 200 que tengo. Entonces, eso creo que sí se mueve de manera, en función de cómo se mueven los depósitos, porque esa es la lógica. Porque si yo solamente fijo el 2% con relación a los primeros depósitos que tuve en el año, puede ser que en el año, a la final, en marzo, podría tener $500 de depósito, y eso es el 2% de 100, no me va a cubrir el 2% de 500. No sé si me estoy dando a comprender. Pero lo que estoy diciendo es que esto es de manera continua. Entendería que va cambiando la cantidad de depósitos que existen en el sistema y en función de eso los bancos están encajando. Y obviamente aumentará o disminuirá la cantidad en función de eso, ¿ya? Entendería también, repito, no... es difícil a veces entender, ingresar a todos los pormenores porque esto ya son cuestiones técnicas. Yo no trabajo no he trabajado en el área del Banco Central en el tema de encaje, pero entendería que debe haber un mecanismo donde, por ejemplo, si en este mes bajaron mis depósitos y yo tengo mayor valor encajado, ese excedente me lo debería regresar el Banco Central y con ese excedente yo podría tener recursos para poder colocar. Entiendo que el proceso tiene que ser dinámico, no puede ser estático, no puede ser algo que esté fijo, sino que tiene que responder a la subida y a la baja de depósitos que pueda tener cada institución financiera. Así tendría lógica para poder responder a las necesidades. Entonces, repito, lo que estoy diciendo es que en el caso de que por algún motivo el valor de los depósitos baje, obviamente también tendrá que bajar la cantidad de recursos que yo tengo en el Banco Central, y entendería que el Banco Central debe tener un mecanismo donde devuelve ese excedente para los bancos. Economista. Sí.
Bueno, acerca del retorno a los bancos, no lo veo publicado, pero la resolución también establece que el porcentaje debe ser mantenido en promedio durante el periodo semanal inmediato subsiguiente, y se entiende por periodo semanal el lapso comprendido entre jueves a miércoles, incluyendo los días no laborables. Entonces, así parece que realiza el cálculo diario de los depósitos y captaciones para poder hacer el porcentaje. Perfecto, entonces hace el cálculo diario, la estimación de depósitos diarios, y hay un promedio que se saca en la semana, pero eso quiere decir de que tácitamente el encaje, su variación podría estar en función de lo que dicta, lo que se dicta o los movimientos que se hacen durante la semana. Entonces, eso que tú me dices habla de lo dinámico que es el proceso. O sea, no esperan un mes, no esperan un trimestre, no esperan 6 meses, sino que el proceso es en función de cómo van variando los depósitos, que tiene lógica, ¿no? Que tiene lógica, porque precisamente el objetivo es que pueda haber esa reserva que me sirva a mí como colchoncito para poder responder en el caso de una necesidad inmediata de liquidez. Buena observación, buena observación. El tema del encaje se fija semanalmente. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Economista, usted me da razón de como, bueno, viene relacionado con el tema de liquidez, Banco Central y demás. ¿Cuál es el funcionamiento en sí de los CETES, los certificados de tesorería? Certificados de tesorería, ¿eso tiene que ver con, emite el Banco Central? Claro, por ejemplo, actualmente se está manejando mucho este tema de los CETES por el tema de que el Estado no tiene liquidez. Ya, perfecto. Entonces, sí. A ver, a eso me refería de que estos instrumentos pueden ser, estos pueden ser herramientas que permitan ayudar a controlar la cantidad de dinero disponible en la economía. Si hay mucha liquidez, si generalmente estos instrumentos se utilizan, me refiero a estos CETES que son como especie de pequeños, son certificados de depósito. Lo que implica es que te entrego un papel y tú me entregas a cambio dinero, y por ese dinero te pago un cierto interés, ¿ya? Y eso está respaldado por algún tipo de activo que tiene que presentar como colateral el Estado. Pero lo que voy es que eso implicaría como también, o eso sería, mejor dicho, una herramienta que permitiría, primero, en este momento creo que lo están utilizando para poder captar liquidez, pero también es un instrumento de política monetaria que lo que hace o lo que ayuda, como los bonos, generalmente cuando hay mucha liquidez en la economía, lo que hace el Estado es que entregue esos papeles y retire esa liquidez. Y cuando hay poca liquidez en la economía, hace el proceso contrario. Los que tienen bonos, dice el Estado, entréguemelos y yo le entrego el valor de los bonos y con eso inyecto liquidez. Ya, los CETES operarían de esa manera, pero creo que ahorita más está por la desesperación que tiene el Estado por financiar todas sus cuentas. ¿Cómo es el cuadre de todos los pagos que tiene que hacer? Posiblemente esté llevando en esta realidad a que el Estado emita estos certificados de tesoro con la finalidad de que pueda acceder a recursos que si bien es cierto implican una deuda con quienes lo toman, pero que sirven en cierta medida para ahorita dar respiro a las arcas fiscales. Le comento por poner un ejemplo, ¿no? Sobre bonos del Estado y todo. Mi suegro se jubiló hace exactamente 2 años y medio, casi 3 años, como servidor público. Y entonces él era director del Instituto Geográfico Militar de aquí de Guayaquil. Y entonces a él le emitieron bonos, le pagaron con bonos básicamente un valor, ¿no? Como jubilación. Y recién hace 6 meses lo pudo vender, o sea. Y la casa de valores que le compro, porque en este caso eso no lo negocia directamente, sino una casa de valores a través del proceso, ¿no? ¿Verdad? Como un intermediario, hay empresas y demás. Y realmente hace básicamente 4 o 5 meses, lo mucho, recién los pudo negociar. Y la casa de valores, por ejemplo, se quedó con un porcentaje del 25, del 20 al 25%, no estoy exactamente segura del porcentaje, del valor total de los bonos. Pongamos un ejemplo, el valor que representaba el total de los bonos era $45,000, por ejemplo. Básicamente él cobró un valor de 37,000, 38,000.
Entonces, se está manejando de una manera muy lenta, me imagino, este tema de la compra, más bien la emisión existe, pero la compra y el manejo inmediato de los bonos, al menos en ese momento, no eran tanto. Pero tengo entendido que hoy en día se están manejando de una manera mucho más rápida porque el Estado justamente necesita liquidez. Eso quería poner como ejemplo. Perfecto, perfecto. Bueno, en ese tema de la gente que se jubila, sí es un problema, ¿no? Imagínate, pongámonos en el caso personal, o sea, yo me jubilo 65, 70 años, 60 años, la edad que más o menos uno sale. Y a esa edad ya creo que me quedarían, en el mejor de los casos, 20 años operativos. ¿Ya? Y salir y no tener los recursos, sino que tener papeles, lleva a que estas personas, obviamente, que tienen necesidades, que necesitan recursos para poderse mantener en el día a día, lleva a la desesperación porque tácitamente no tendrían liquidez, a pesar de que tienen solvencia, porque tienen esos documentos que son un activo, ¿no? El problema es que al ir al mercado, obviamente, como en todo mercado, hay gente que los puede comprar, pero no le va a pagar el valor que realmente vale, sino que le va a pagar un valor descontado. Y Claro, es por eso le donde, digo, claro, por eso le digo, por ejemplo, a mi suegro le cobraron casi $7,000 por decirlo, de comisión, por decirlo así, claro, de la casa de valores que lo hizo. Son bastante dinero, son claro, considerables. Entonces, pues, ahí viene también el tema de un poco el tema de cultura financiera. Es un activo que paga un interés, entiendo, ¿no? Es un activo que obviamente al darme eso el Estado, hay un interés de por medio, es decir, que es algo que me está rindiendo. Lo más lógico ahí, si existiera cultura entre las personas, es que de repente yo lo negociaría con mi misma familia, entendiendo que le cedo un activo donde ese activo te va a generar, o sea, si bien es cierto, implica que me vas a tener que dar dinero, pero te va a generar un interés, vas a ganar, ¿ya? Y no lo pero quienes vendería están descontado. necesitados, claro, pero quienes están necesitados, por ejemplo, después de Claro, 3 años de espera, están 3 desesperados por años de tener eso. espera, entonces más o menos uno dice, bueno, ¿de qué manera recupero rápido? Prefiero sacrificar, por ejemplo, en el caso que he puesto, prefiero sacrificar un poco, pero recibir rápido la liquidez que necesito, por ejemplo, Claro, ya no esperar tanto tiempo. claro, por eso le hablaba el tema de edad, o sea, ya esa edad, 70 años, y a uno a Sí, la final podrá estar jugando 5 años más en el mejor de los casos, 10 años más, y a uno ya quiere también disfrutar de la vida. Entonces esas personas se desesperan y por todo lo que implica también la vejez, gasto médico y tantos problemas que se generan, hace que esas personas caigan en desesperación y tácitamente rematen un activo que si la familia lo considerara como valioso, viera que realmente es valioso, se podría preservar para futuras generaciones, dárselo a los hijos. El problema es la liquidez, obviamente. Una persona que sale, aquí en este país no tenemos sueldos de maravilla, salimos con liquidaciones y jubilaciones, valores de jubilación que son, un chiste. sí, por decirlo así, y obviamente desespera el tema. Y eso lleva a que mucha gente que ve esta oportunidad no de hacer negocio, sino de perjudicar a otro, le ofrece comprar el producto a un descuento que a veces es hasta insultante, porque, repito, esas personas necesitan recursos para tratarse, para problemas de salud, para una serie de cosas que obviamente una persona ya retirada quiere hacer. Pero sí, eso es una situación que se ve actualmente. El Estado en ese caso, ese tipo de bonos que entrega, lo hace por la falta de efectivo, ¿no? No tiene recursos y tiene que entregar eso y lo que hace es ganar tiempo, a pesar de que paga un interés por ese valor. Pero lo que hace es ganar tiempo, deja por un tiempo de entregar ese monto que sí en volumen con todos los jubilados implicaría una cantidad fuerte, que no podría en ese momento tener el Estado para poder desembolsar. Y así, ¿cuántos casos habrá, ingeniero economista? Hay muchos, es una realidad conocida y le pasa a muchos jubilados. Y ese es el temor, o sea, trabajaste tanto para retirarte y que te entreguen papeles cuando lo que necesitas es algo de efectivo para poder disfrutar lo poco que te queda de vida. Complicado. Así que vayan pensándolo porque a ustedes también en algún momento les va a tocar vivir. Muy bien, entonces, bueno chicos, tenemos
ya 1 hora de estar hablando y me gustaría que podamos entrar al video que voy a proyectar. Ya estamos todos acá. Vamos a proyectar ese bendito video. Déjenme solamente ubicarlo. Repito, van a ver este video lo más centrado posible. Ni para un lado ni para el otro. Simplemente vean la historia. Busquen la historia, revisen la historia. Hay hechos muy interesantes ahí. En realidad, para mí, repito, me gusta a mí porque es didáctico. Explica varios sucesos que ocurrieron en la economía ecuatoriana. Habla de la secretización, habla del tema del feriado, habla inclusive de lo que pasó con Bretton Woods, en el Tratado de Bretton Woods. Entonces, hay ciertos puntos, ciertos hitos dentro del video que son interesantes para poder entender ciertas cosas. Véanlo de la manera más centrada, y asimismo el comentario, no me interesa que sean verdes, que sean azules, que sean rojos, que sean de la tonalidad que sea. Simplemente quiero una discusión, al momento de discutir y conversar esto, una discusión centrada en lo que es la historia. ¿Qué cosas podemos aprender de esto? ¿Se está o no se está repitiendo esto? Vean los pros, vean los contras y ustedes me dirán. Repito, y al final del día simplemente lo que voy a hacer es respetar cualquier tipo de criterio, pero por favor, viértalo y sería bueno que den sus posiciones porque eso genera una discusión y finalmente nos enriquece a todos, ¿ya? Vamos a revisar entonces el video, coja sus palomitas de maíz y prepárese para poder ver el video. Vamos a tener más o menos, son las, ay mi madre, son las 9 ya. Vamos a tener más o menos media hora de este video y de ahí comenzamos a discutir y esto es el trabajo que ustedes tienen que subir para el taller. Voy a compartir pantalla, chicos. El 8 de marzo de 1999, el Ecuador amaneció con la noticia de que todos los depósitos de dinero de los ecuatorianos serían arbitrariamente incautados por el Estado. 10 meses después, el presidente Maguad anunció la dolarización de la economía nacional y el anclaje de la cotización del dólar en 25.000 sucres. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a una crisis tan profunda? ¿Quiénes son los responsables del mayor saqueo que este país jamás haya sufrido? Muy buenos días, Virginia Rivera Baus de La Torre. Nací en Huigra hace 81 años. Mi instrucción primaria la hice en la ciudad de Riobamba, donde se radicaba mi familia. La secundaria en el Colegio Nacional Riobamba, el primer grupo de bachilleres. Vine a la universidad y cursé 1 año de medicina. Pero ahí solo pasé el primer año y después me conseguí por la parte económica, me dieron una beca para que siguiera trabajo social. A ver, yo trabajé más o menos en 1975, más o menos, porque trabajé 10 años y a los 10 años de haber renuncié. Entonces volví a reingresar, pero con disgusto de mi esposo. Ya también le tocó, pues entonces dice mi hija, nunca, eso sí, nunca dicen los hombres, discúlpame, ni perdóname que yo me porté mal, ¿no? Te entiendo nomás, me decía. Bueno, yo me jubilé en el 95. Entonces ahí sí ya no tenía miedo a nadie ni nada. Ya me llaman pues las compañeras jubiladitas, dice compañerita, se ha dado el progreso y ya en la plata, así rapidito me salí pues. Y a mí no me roban los sinvergüenzas 1 centavo. Si me quitan todo por alguna causa de lo que no tengo, tomen. Pero si me roban 1 centavo, no tolero el robo del centavo. Ni interna y peor externamente estos sinvergüenzas.
Entonces ahí sí, nos fuimos a la Plaza Grande. En alta voz me prestaron a alguien. Todos los jubilados y perjudicados nos vamos a reunir. No importa de qué partido, no importa de dónde fuéramos, sino que todos los perjudicados. Y vamos a tomarnos las calles de Quito y a tomarnos los bancos y todo lo demás. Sí hubo respuesta, bastante respuesta, entonces ya todos motivados, pues no los perjudicados. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surgió como la mayor economía mundial, acumulando el 80% de las reservas mundiales de oro, 2/3 de la producción de petróleo, más de la mitad de la electricidad y un contingente bélico muy poderoso. Sin embargo, necesitaba ampliar sus mercados. En ese contexto, en 1944, las economías más fuertes del planeta se reunieron en el complejo hotelero Bretton Woods, en Estados Unidos, para acordar lo que se llamó el nuevo orden económico internacional. En la posguerra, cuando Estados Unidos logra convertirse en la potencia hegemónica del mundo y cuando tiene el mundo a sus pies, convoca a todos los países amigos del mundo cerca de un pueblito cerca de Washington para construir el nuevo orden internacional. En Bretton Woods se establecieron normas para que los banqueros no puedan jugar con los ahorros de los depositantes en los mercados de valores, ¿no es cierto? Porque cuando ganaban, qué inteligentes son los banqueros. Cuando perdían, perdieron los depositantes. Se les prohibió que los banqueros tengan empresas en otros campos, es decir, los banqueros tenían que ser solo banqueros. Esto con el objeto de impedir que tengan la tentación de utilizar ellos mismos en sus empresas los ahorros de los depositantes, ¿no es cierto? Y entonces ahí se construye lo que se llama la arquitectura financiera internacional, que tiene 3 patas. La una, la creación de un Banco de Desarrollo Internacional, denominado Banco Mundial. Un Fondo Monetario Internacional que sería el encargado de monitorear a todos los países para que no caigan en crisis financieras. Y una tercera pata de este nuevo sistema financiero internacional es el tener una moneda común. El dólar tenía, para que tenga credibilidad del mundo, estar atado al oro. Al sistema monetario que fija el valor de una moneda con el patrón oro se denomina convertibilidad. Los Estados Unidos podían poner en circulación una cantidad de billetes dólar en proporción a la cantidad de oro que tenían en sus reservas. Pero la disputa por la hegemonía mundial enfrentó a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética. Los Estados Unidos, endeudados por su conquista de la Luna y por intentar ganar la guerra con Vietnam, necesitaron grandes sumas de dineros, pero tenían un déficit en su balanza comercial. Así que en 1971, el presidente Nixon decidió terminar con la relación oro-dólar o la convertibilidad para poder imprimir dólares en enormes cantidades. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es de propiedad de banqueros y grandes empresas financieras. Entonces, fíjese usted, que los banqueros tengan las máquinas de imprimir los billetes. Este hecho dio inicio a una globalización financiera cada vez más desregulada y a una abundancia de dólares que desembocó en América Latina por medio de préstamos. Los grandes capitales, buscando aumentar sus ganancias, salieron a la denominada cacería de clientes, y América Latina, a nombre de un supuesto progreso, empezó a adquirir deudas que poco tiempo después, por el alza de intereses, se volvieron inmanejables. Vean, señores, alístense en que les vamos a saquear. No, eso no lo dicen. Dicen, señores, alístense en que viene el progreso económico y social. ¿No es cierto? En 1979, el país sale de la dictadura militar en plena crisis de la deuda externa y es elegido presidente de la República Jaime Roldós. Bien, en los años 70 se inicia en el Ecuador la época petrolera, pero
al comenzar el segundo gobierno militar, tras el derrocamiento del general Rodríguez Lara y su sustitución por los jefes de rama de las Fuerzas Armadas, tuvimos un gobierno que en ciertos momentos mantenía algunas formas de vocación nacionalista aisladas, pero en general las finanzas públicas fueron manejadas por personajes de la banca privada y personajes formados en el ideario neoliberal, como el señor Santiago Sevilla, que fue ministro de Finanzas de la dictadura, y que se preocupó de llevar lo que él mismo llamó un endeudamiento agresivo del país, supuestamente para hacer grandes obras públicas y de desarrollo del Estado. Y es así como el Ecuador entró en ese plan de endeudamiento agresivo y al término de la dictadura se encontró el país más endeudado que antes. Lo más perverso de todo eso, y a propósito hay que decir que se endeudó en primer lugar el gobierno con grandes cantidades, la banca privada nacional, las empresas e incluso personas naturales, ¿no? El problema grave, y ahí estuvo la mala intención en el norte, de que en el año 79 y 80 nos suben la tasa de interés del 6% hasta el 21%. Fue una puñalada por la espada para los países del sur sobreendeudados. Y eran deudas que no eran precisamente de beneficio para el desarrollo. Eran deudas que terminaban en departamentos en Miami, compra y adquisición de bienes caros o suntuosos, o simplemente era endeudamiento por endeudamiento. No hubo un crecimiento de desarrollo en el caso ecuatoriano, no hubo un crecimiento productivo, no era un crédito que se destinó para la industria, no. Y es en ese momento que los banqueros, representados en un comité de 5 bancos grandes y acompañados del Fondo Monetario Internacional, exigieron al Ecuador, ¿no?, en primer lugar, que tomemos o estaticemos la deuda privada. En segundo lugar, nos ofrecieron dar dinero para facilitar algunos pagos. Y obviamente lo más grave y duro, y que afectó a toda la historia del Ecuador, fueron las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional. El 24 de mayo de 1981, el presidente Roldós fallece en un accidente de aviación que dejó muchos interrogantes y sospechas. La Constitución vigente decretaba la sucesión del vicepresidente, el demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, quien tomó las riendas del gobierno. Osvaldo Hurtado, que presidía un gobierno débil, puesto que él había sido elegido vicepresidente y de pronto se halló de presidente de la República, no tenía un partido fuerte que lo apoyara, tuvo que hacer grandes concesiones, tuvo que entregar el manejo de las aduanas al CFP, sabiendo que eso iba a ser manejado de un modo corrupto, pero para de esa manera tener una mayoría legislativa en el Congreso. Y entonces, en toda su debilidad, y además siendo un gobierno proclive a los intereses de la burguesía, Hurtado, en 1983, decretó la sucretización de la deuda externa privada. Por esta sucretización, los empresarios irresponsables que se habían endeudado en dólares en el mundo internacional, le pagaron al Estado, pasaron a pagarle al Estado en sucres a un plazo determinado y con unas tasas de interés más tolerables y que no crecían. Y el Estado se hizo cargo de esa creciente deuda que tenía intereses flotantes. Quiero pedirles que también contribuyan a la solución de la crisis económica del Ecuador. Yo no puedo crear, mediante métodos mágicos, dinero para distribuirlo entre todo el pueblo ecuatoriano. Yo no puedo conseguir más recursos que aquellos que produce la economía nacional. Y esos recursos solo pueden conseguirse mediante el endeudamiento externo, y ya estamos llegando a límites
que no pueden sobrepasarse. Cuando viene la crisis, ¿no?, y viene acompañada también de una reducción del precio del petróleo, lo que hizo difícil el pago, entonces para los acreedores, las empresas privadas y la banca privada estaba en camino de quiebra casi segura. Y los acreedores querían asegurarse de que ese dinero no se pierda. Y la única manera de asegurarse que ese dinero pueda ser recuperado por la banca internacional es obligar al Estado que asuma esa deuda. Veamos qué fue la securitización. Un banco estadounidense presta a un industrial ecuatoriano un monto en dólares. Dicho industrial, al poco tiempo, por descuidos, irresponsabilidades o dificultades, ya no está en capacidad de pagar su deuda. Entonces, para no verse perjudicados, los prestamistas, el FMI, el Banco Mundial y el industrial local presionan al gobierno ecuatoriano para que asuma esa deuda en dólares. El gobierno de Hurtado acepta hacerse cargo de las deudas en dólares y establece que en adelante los deudores le pagarían al Estado en sucres que cada día valían menos. De esta manera se calcula que las pérdidas para el Estado fueron de aproximadamente 4.462 millones de dólares. Y obviamente este proceso estuvo manchado también de abusos y corrupción por la banca local y por la gente que se secretizó, por las empresas que se secretizaron. Y los que pagamos esa deuda privada de los grandes grupos económicos, el pueblo ecuatoriano, el pequeño productor, el ciudadano de la calle, ¿no? Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Febres Cordero hizo una segunda securitización. Él que decía combatir tanto y criticaba tanto a Hurtado, en la práctica debe haber estado aplaudiéndolo. Se dan muchas renegociaciones de la deuda, 3 o 4 renegociaciones. Cada año hay una renegociación y esas renegociaciones efectivamente son totalmente negativas para el país. Los securitizados tuvieron más beneficios que los que les dio Osvaldo Hurtado, porque se les extendió el plazo para pagar la deuda por 7 años, se les congeló la tasa de interés a valores insignificantes frente a las tasas vigentes en el mercado de la época, ¿no? Y de esta manera los empresarios irresponsables del Ecuador vieron cómo se licuaron sus deudas bajo el Febres Corderato. El sucre seguía devaluándose. Todos los contratos de renegociación de la deuda son redactados por los acreedores en los términos que ellos quieran. Y aquí las autoridades del Ecuador solo se limitan a firmar, sin poner una sola coma ni suspender una sola coma de esos documentos. El Ecuador manejaba la riqueza petrolera. Prácticamente el 80% de la riqueza petrolera la manejaba el Estado. Desde Febres Cordero en adelante hay una caída impresionante del manejo estatal, a tal punto que para 2006 el Estado maneja el 20% del negocio petrolero y las empresas petroleras el 80% del negocio petrolero. En noviembre de 1989, en Washington se reunieron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y algunos expertos económicos para establecer un listado de políticas económicas pensadas para América Latina que supuestamente permitirían impulsar el crecimiento económico. Algunas políticas económicas que estableció el consenso fueron: liberalizar el comercio internacional y las finanzas, facilitar la inversión extranjera, es decir, con pocos o ningún impuesto, privatizar bienes y servicios públicos. A estas políticas se las conoce como neoliberales, cuyo resultado fue una mayor concentración de la riqueza. A la teoría económica neoliberal, que nace ya a finales de la década del 80,
se concreta o en alguna medida o se canaliza a través del consenso de Washington y se hace operativo a través de las cartas de intención, ¿no? Y obviamente de las condicionalidades que pone el Fondo Monetario Internacional, que pide igual privatizar, abrir los mercados, etcétera, etcétera, dar facilidades mayores al capital extranjero para que haga su agosto en nuestros territorios. Todo este modo de pensar es el que llega a América Latina. El Estado es un monstruo, debe estar al margen de la economía, no tiene que haber regulación alguna de la economía. La economía capitalista tiene que estar regida por el mercado. Empiezan a ver al mercado como un dios y por lo tanto no hay que vigilar nada. ¿Cuánto se paga a los trabajadores? Pues eso no lo tiene que fijar el Estado, dicen ellos. El costo de la mano de obra se rige por la oferta y la demanda. La tesis es, esto es la tesis liberal por excelencia, que no hay que regular el mercado. Esto no es cierto ni siquiera en economías grandes, donde hay real competencia, menos en economías tan limitadas como el Ecuador, donde el mercado es tan pequeño que es muy fácil que existan oligopolios, que existan acuerdos entre los agentes económicos. O sea, el neoliberalismo es un proyecto político que tuvo como uno de sus primeros y principales experimentos a la América Latina. Hay que recordar que incluso antes del advenimiento de los gobiernos neoliberales anglosajones por excelencia, el de Ronald Reagan en Estados Unidos a mediados de los 80 y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, el primer experimento neoliberal a nivel global fue el caso chileno con el golpe de Augusto Pinochet en el 73. En el caso ecuatoriano siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía fórmula para lograr lo mejor del Estado. Casi todas las naciones habían procedido a privatizar sus servicios, agua, luz, telefonía, carreteras, infraestructura. Lo iban haciendo supuestamente en forma legal. Le daban algún marco regulatorio. Por ende, el sector privado pasaba a ser prioritario y el Estado se limitaba en su papel. Por ejemplo, en el caso del Ecuador se decía, las tasas de interés van a bajar porque van a venir capitales. Entonces va a haber más crédito, todos vamos a tener crédito, entonces va a aumentar la producción, va a aumentar el empleo y todos vamos al sueño americano, sin necesidad de abandonar el país. Pero en Ecuador no se dieron sueños americanos, solo pesadillas vivió nuestro país. La sociedad ecuatoriana ha sufrido de una generalizada pobreza y un galopante subdesarrollo que sepultaba las esperanzas de revertir el abismo de iniquidades existentes. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la presidencia de Sixto Durán Ballén! En el gobierno de Sixto Durán Ballén se implementaron de una manera más consciente las políticas neoliberales promovidas por los organismos financieros internacionales. El encargado de la economía nacional en ese momento era el vicepresidente Alberto Dajic. El economista Alberto Dajic asume las responsabilidades de dirigir la vida económica del Estado y eliminó una serie de regulaciones que tenía la superintendencia de bancos para controlar a la banca privada. Poco a poco esto llevó a que la banca actúe con menos responsabilidad. No eran responsables ante el Estado, no era responsable ante la sociedad, porque el mecanismo de control que se había establecido tradicionalmente era la superintendencia de bancos. Y obviamente el mentalizador de todo ese proceso neoliberal fue el vicepresidente de Dajic, que entendía mucho de economía, egresado de Chicago, que venía con una ideología pura y límpida, ¿no?, del neoliberalismo,
y que lo trató de aplicar al pie de la letra en el Ecuador. Pero Durán Ballén sí hizo muchas cosas de clásico estilo neoliberal. Crearon, por ejemplo, los escudos fiscales. Toda empresa que aumentara su capital recibía de inmediato escudos fiscales, es decir, no pagaba impuestos o incluso recibía beneficios económicos por parte del Estado. Ese era el plan neoliberal. Es decir, engordar a la burguesía, engordar a la oligarquía. Y se la engordó en efecto. Pero ¿qué dejó esa burguesía para el país? Cuando llega Durán Ballén y Dajic sobre todo, cambia la concepción de la economía. Ellos llegan con un esquema distinto, con una definición conceptual y política muy diferente, que es lo que hoy podríamos denominar de manera genérica una propuesta neoliberal. Alberto Dajic en realidad tenía el esquema ideológico muy claro. Él sabía exactamente lo que había que plantear. Me refiero en términos neoliberales, ¿no? O sea, él sí sabía el modelo de gestión y lo hizo. No es que no lo hizo, claro que lo hizo. Y se plantearon políticas para implementar el neoliberalismo en el Ecuador. Esta fue la tesis de Alberto Dajic. Él estaba convencido, pero resultó en una irresponsabilidad tamaña, ¿no? Porque la sociedad tuvo que pagar el costo de esa política. En 1995 se aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que facilitaba la apertura de bancos, reduciendo los requisitos y las regulaciones. Como consecuencia, en apenas un año surgieron en el Ecuador cerca de 100 bancos y sociedades financieras. Y con esta ley, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se crea el concepto de banca múltiple. Los banqueros no solamente pueden hacer créditos, préstamos, cobrarlos, sino que pueden hacer otras actividades. Y con una facultad adicional, podían hacer créditos también vinculados a las empresas que tenían los mismos bancos. Los créditos vinculados son préstamos que los bancos hacían a sus propios accionistas o círculos de amigos con muy bajos intereses, con plazos muy cómodos y sin las garantías necesarias. De esta manera, los banqueros y sus amigos adquirían más negocios, compraban poder a través de las radios, periódicos, revistas, canales de televisión. Existen claras evidencias de que estos créditos se hacían a empresas fantasmas, creadas con el único interés de poder captar recursos y desaparecer. En esos años, la oligarquía se llenó los bolsillos con el dinero de los ecuatorianos. En aquel momento, los bancos empezaron a utilizar lujosas decoraciones que los hacían parecer templos, de tal manera que los usuarios los consideraban sagrados y no veían qué partidos políticos estaban detrás. Hablando desde la economía política, significaba por otra parte un intenso proceso de negociaciones con los partidos políticos que aprobaban las leyes, con los grupos de poder que auspiciaban y apoyaban al gobierno, con las élites empresariales del país en general y obviamente con el sistema financiero. El sistema financiero estaba muy cómodo con el gobierno, es lógico, eran compatibles los intereses y de hecho cuadros importantísimos de la banca privada estaban en el gobierno o estaban colaborando activamente en el gobierno. No te olvides que ahí quiebra el Banco Continental de los famosos hermanos Ortega. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente digamos el banco quiebra y el Estado a través del Banco Central sale y salva ese banco a un costo de más o menos $150 millones. Bucaram llega al poder y se encuentra con algo que tiene que enfrentar. Ya venía asomando de alguna manera una crisis bancaria. El volátil gobierno del abogado Abdalá Bucaram nada hizo para cambiar el curso de la crisis. Comenzó a asesorarse con expertos neoliberales argentinos buscando la posibilidad de realizar una convertibilidad monetaria, es decir, equiparar la moneda nacional, el sucre, con el dólar. Pero su desatino político y su abierta amoralidad exasperaron a los ecuatorianos que le echaron del poder a los 179 días de haberse posesionado. Luego del derrocamiento de Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, presidente del Congreso en ese momento, es elegido por este como presidente de la República, en una componenda que dejó fuera a la vicepresidenta Rosalía Arteaga, a quien le correspondía la sucesión.
Su gobierno de 1 año y medio solo atina a devolver favores indiscriminadamente con la chequera del Estado. ¿No es cierto? El señor Alarcón, con su único propio voto y una serie de amarres políticos, llegó a convertirse en presidente de la República. Creo que es una de las más tristes, vergonzosas experiencias de nuestra historia. Un presidente que subió con tan malas artes y que luego cayó de tan triste manera hasta llegar finalmente a la cárcel. Al final del interinazgo de Alarcón se convoca a elecciones. Los candidatos que llegan a la segunda vuelta son el millonario bananero Álvaro Noboa y el demócrata cristiano y ex alcalde de Quito, Yamil Maguad. El poder político estaba totalmente, también como las empresas, vinculado, digamos que era de propiedad de los banqueros. ¿Por qué? Porque los banqueros financiaban y financian las campañas electorales con el dinero de los depositantes, con nuestros ahorros. Los banqueros, una parte de los banqueros, concretamente Aspiazu, financió la campaña de Maguad. La democracia popular había recibido un financiamiento poderosísimo que le suponía una lógica de lealtades y de favores. Maguad inicia su gobierno con el objetivo primordial de cerrar el conflicto fronterizo con el Perú y deja totalmente de lado la agenda económica. Los favores de campaña se evidencian en la conformación de su equipo de trabajo. El gerente del Banco del Progreso, cuando fue tomado preso, dijo que había aportado a la campaña de Yamil Maguad 3 millones, algo más de 3 millones de dólares. Eso lo vincula, ¿no es cierto?, con los intereses del banco. El gabinete de Yamil Maguad mostraba una fuerte cercanía con el poder financiero del país, que había hecho generosas contribuciones para su campaña electoral. Así, importantes banqueros ocuparon destacados puestos del gobierno. Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía. Álvaro Guerrero del Banco La Previsora fue designado presidente del CONAM, entidad encargada de las privatizaciones de las empresas y bienes estatales. Jorge Egas Peña, ministro de Febres Cordero y vinculado con el sector financiero guayaquileño, fue nombrado superintendente de bancos. Ana Lucía Armijos fue designada sucesivamente ministra de Gobierno, ministra de Finanzas, embajadora en España y presidenta de la Junta Monetaria. Carlos Larriategui, secretario del gobierno de Durán Ballén, fue también presidente de la Asociación de Bancos Privados y ministro de Desarrollo Social en 1999. El grueso de los equipos económicos de la Junta Monetaria y el Banco Central eran funcionarios de la banca privada. Ese era su origen. ¿Esa era garantía de un posible control? Evidentemente que no. Ahí estaban entonces incubándose lo que podríamos llamar los silencios cómplices, los errores técnicos, las desviaciones. La estructura financiera de los bancos en ese momento, en efecto, había mucha fragilidad, a pesar de que muchos banqueros mantenían el discurso hacia afuera de que todo estaba bien. No se entendía la dimensión de esa crisis. ¿Y cuál era la dimensión de esa crisis? La dimensión era en que no teníamos previsto un sistema productivo. Éramos consumistas hasta el grado extremo, pero no producíamos nada más que el petróleo. Yo digo, ¿en dónde estuvieron el resto de procesos productivos en el Ecuador? En ese entonces, la economía del Ecuador estaba muy golpeada. Primeramente, en 1998, las provincias de la costa sufrieron las consecuencias de uno de los más fuertes fenómenos del Niño, que generó inundaciones y pérdidas para los productores. Por otro lado, la crisis financiera internacional generó una fuerte caída de los precios del petróleo que llegaron a bordear los $6 por barril, impactando con fuerza en la economía nacional. El Ecuador estaba inmerso en la crisis mundial sin defensa de ningún tipo, sin política, sin leyes, y por eso se adoptaban cada vez más las medidas que planteaba en sus cartas de intención el Fondo Monetario Internacional, que no es que las planteaba, las imponía. Con la política de privatización de este gobierno, que satisfacía al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, se redujo el empleo público y se convenció a muchos usuarios para que cambiaran sus ahorros físicos por pólizas de acumulación que prometían excelentes beneficios.
Yo era tan contenta con el interés que nos pagaba el Progreso. Y decían ambición. Digo, no es ambición, porque ambición es tener más de lo suficiente y querer obtener más de lo necesario. Pero si era necesario para la subsistencia de nosotros, pues no de las y los jubilados, de que la pensioncita nos suba y un interés. ¿Cuánto pesó la ausencia de conciencia crítica o de autoconciencia de todos los agentes económicos, incluso de los clientes? No hay, y yo sostengo que no hay una cultura económica de ahorro. Si este banco me está ofreciendo una tasa 5 puntos superiores a la normal, tengo el derecho de dudar. Entonces la propia ciudadanía entró a especular. El caso del Filambanco es emblemático por el volumen. Hablamos de millones y millones de dólares. En ese momento el Filambanco manejaba el 30% del comercio exterior. En octubre hay todo un cabildeo, todo un juego de presiones. Hay una alerta amarilla prácticamente ya, una alerta naranja, digámoslo así. Y al final el diagnóstico es categórico y lapidario. Filambanco había entrado en un gravísimo problema de solvencia y eso tenía que asumirse y resolverse de alguna manera. En la primera semana de diciembre de 1998, el Congreso Nacional, con la mayoría social cristiana, demócrata cristiana y roldosista, aprobó la ley para la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, que obligaba al Estado a hacerse cargo de las deudas de los bancos. Justo lo que el Filambanco estaba esperando. En tan solo 48 horas, el banco más grande del país ya estaba dejando todas sus deudas en manos del Estado ecuatoriano. El 1 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos, una entidad estatal encargada de sanear el sistema financiero en crisis y garantizar la devolución de la totalidad de depósitos a la banca quebrada. Dicha entidad concedió a millonarios desembolsos con dinero del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Garantías de depósitos existen en muchos países. Nunca hay una garantía ilimitada. Y las garantías de depósitos están reguladas por agencias de garantías de depósitos que se crean con capital de la banca privada. O sea, la banca está obligada a aportar un porcentaje de los depósitos para garantizar los depósitos a los particulares. Así se creó también la AGD. La Agencia de Garantía de Depósitos viene a constituirse en ese espacio en el cual se respaldaba al sistema financiero para que quiebre. Porque en el fondo fue eso, fue respaldarle para que quiebre, fue crear un fondo de compensación a la quiebra para mantener y sostener los pagos que había que hacer a los ahorristas o cuentacorrentistas. Cuando nosotros tuvimos la crisis, como también afectó el fenómeno del Niño, ¿no? Y los agricultores de la costa habían perdido hasta las semillas. El Banco Nacional de Fomento pedía que el Banco Central le preste 10 millones de dólares para prestarles a los agricultores para que compren semillas. Y el Banco Central les dijo, no, porque eso es inflacionario. Pero al día siguiente le entregó al Filambanco 450 millones de dólares. La Superintendencia de Bancos también era una entidad autónoma. Tenía que regular, controlar, auditar a la banca. La Superintendencia de Bancos debería ser una entidad independiente de la banca privada, independiente de partidos políticos. No lo fue. El Superintendente de Bancos era un banquero. Simplemente actuó para proteger a la banca. El Estado se hacía cargo de las obligaciones de la banca privada, ¿no? Y eso, claro, eso generó un costo enorme para el Estado y para la sociedad ecuatoriana. El sucre se devaluó al 100% trimestral. O sea, cada 3 meses el sucre valía la mitad. Ya. Pero ¿qué es lo que estaba detrás de esto? Estaba el fenómeno de que el Banco Central fue saqueado. No el Banco Central, los ecuatorianos.
En esas condiciones, la gente busca dólares y comienza a sacar dólares, claro, de los bancos, porque la caída del sucre es cada vez más estrepitosa. Y a ese fenómeno se suma el fenómeno de la deuda de empresarios y de ciudadanos impaga hacia los bancos. Empieza a acumularse una cantidad de deuda que nadie paga y que también desestabiliza a los bancos. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Comunico a la opinión pública que la Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Se nos interrumpió para darnos una noticia que la daría el superintendente de bancos de ese entonces. Se decretaba por 24 horas un feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Pero de las 48 horas la crueldad fue mayor cuando se volvió una semana completa, la del feriado bancario. No, estaba interesante. Justo conocí a poner más interesante. Sí, no. Sí, ya estaba no haga eso. Aquí viene la parte más. Cállense nomás que estaban dormidos. No estábamos dormidos, estábamos viendo. Muy bien, cuéntenme, a ver, por cuestión de que ya mismo tengo que grabar esto para que no se pierda, me interesaría saber un poquito de qué es lo que pudieron ver, qué les llama la atención. ¿Han escuchado de esto que vieron en el video alguna vez? La mayoría creo que tiene aquí menos de 30 años, la gran mayoría, menos de 25 creo que tienen algunos. ¿Puedo comentar, economista? Están pollitos, sí, están yo pollitos. Nostalgia, porque yo viví eso. Ya, pero tú ya eres veterano, pero tú tranquilo, Pancho. Tú creo que si no está por mi leva, no, tú eres más joven. Estás joven tú. ¿Cuántos años tienes? ¿30? 42. No juegues. Tiernos 42. ¿En serio? Economista, ¿puedo hacer una acotación? Ya, muy bien, ya vamos. A ver, Evelyn, ya vamos, un ratito. A ver, miren, el video es interesantísimo, se los ruego, véanlo y analícenlo y aprendan. Profesor. Dios, aprendan de la historia. Ustedes ven que hay los mismos sátrapas que en algún momento Son estuvieron... unos ladrones contumaces, eso es todo lo que voy a decir. Estoy pero así. La historia se repite, es increíble ver cómo las cosas vuelven y cómo a veces la gente no tiene memoria, no tenemos memoria porque no revisamos la historia. La historia. Yo tengo la esperanza de que de aquí salga algún momento algún profesor y siga transmitiendo esta idea, por eso es que me encanta transmitir esto. Ahí en el video aparecía Hugo Arias Palacios. Él fue mi profesor él fue el que me enseñó todas las majaderías que yo sé de economía, fue mi profesor de economía en la SPOL, un excelente economista, no sé si viva ahorita, porque el señor ya tenía, yo estoy viejo y imagínense cómo está él, pero Hugo Arias hablaba y hablaba y hablaba, y él fue el que me insertó a mí en el corazón, y siempre me acuerdo de esa frase, o sea, ustedes no pueden como economistas permanecer aislados de la historia, necesitan recordar la historia, necesitan analizar la historia, para que puedan ver qué es lo que se va a repetir, lo que se va a suceder. Lo que va a suceder porque generalmente esto es cíclico, vuelven a ocurrir muchas cosas. Bueno, ¿qué les llamó la atención? Vamos ahora sí levantando la mano. Yo. A ver, Evelyn, vamos. Sí, economista. Me gustó mucho la visualización del video porque lo que en teoría nosotros hemos estado estudiando, al menos en mi parte personal, tuve la oportunidad de hace un par de años estudiar economía en la Universidad de Guayaquil, sino que me retiré por trabajar y nunca había tenido la oportunidad de poder visualizar un video que resumiera de manera tan concreta y precisa la historia económica del Ecuador en base a las malas administraciones que se han dado por el gobierno.
Y tengo también la casualidad, al igual que usted, haber visto a un docente que me dio justamente metodología de la investigación, que es el licenciado Wellington Paredes, en el cual en una publicación corrí a ver el libro de la publicación de él. Créame que me sentí tan emocionada, porque no me siento tan ignorante como yo creía, y realmente con su clase magistral, economista, créame que puedo decir una vez más que es la realidad que palpamos el día de hoy necesita un cambio extremo, y va de cada decisión de cada persona, el tener que ilustrarse, el tener que investigar, el tener que analizar para poder tomar esas decisiones que generen el cambio realmente, porque la situación no se da para poder desplegar esperando el cambio de otras personas. Y mencionaba también, me acuerdo tanto de este profesor, él decía que siempre la parte económica en el sistema capitalista nunca se preocupa por la comunidad, siempre busca o encuentra una ganancia o utilidad en la producción o en el sistema, pero no se preocupa realmente por esas decisiones en sociedad que deben beneficiar a toda la población. Créanme que me sentí me siento muy satisfecha con la actividad que estamos haciendo el día de hoy. Lo felicito, creo que se lo agradezco mucho. Nota la risa de niña en juguetería, muy bien. Muy bien, a ver, miren, quizás por eso les pido que lo analicen con la mayor objetividad posible. Este video quizás podrían decir algunos que tiene mucho sesgo hacia la izquierda, pero filtrando todo y tomando solamente la historia, hay mucho de lo que narran que es real. ¿Y por qué lo digo que es real? Porque a mí me tocó vivirlo. A Francisco también hablaba, y ya va a tener su tiempo Francisco de poderlo comunicar, pero a mí me tocó vivir todo eso que se vio. Yo por lo menos la primera vez que lo vi recordé una historia bastante fea que vivimos los ecuatorianos en su momento. De acuerdo. Siguiente para la palabra. Yo voy a dejar que otros opinen, porque estoy muy molesta. Ivette. La mía solamente era de qué hubiera pasado si hubiera dirigido nuestro presidente Jaime Roldós. No le hubiera pasado ese, porque eso fue un complot. Ahí hay otro video que les pido que revisen, que tiene que ver con los sicarios económicos, cómo el poder tras el poder atenta a veces o modifica, no necesariamente matando a un acuerdo, en realidad a Roldós lo terminaron matando según lo que dicen agentes de la CIA. No sé si será verdad, será mentira, pero hay libros que hablan de eso, e inclusive este video de sicarios económicos hablan cómo las guerras implican entrar a desestabilizar en cierta medida la economía de un país, no necesariamente guerreando, sino haciendo que agentes internos comiencen a crear las condiciones ideales para poder tomar el control. Y es algo parecido a lo que posiblemente ocurrió con Roldós. Roldós, un presidente que yo recuerdo que la gente lo amaba. Yo recuerdo tan presente el 24 de mayo, que antes antiguamente no había mucha televisión, habíamos solamente lo que teníamos son los pocos canales que habían, y los canales comenzaban a transmitir no transmitían ahora como hasta la madrugada, sino que comenzaban a transmitir tarde en la mañana y cerraban temprano en la noche, con el himno nacional, y cerraban con el himno nacional. Y yo recuerdo que ese día, me parece, si no recuerdo mal, creo que era domingo o era sábado, no recuerdo bien, pero había el tema del 24 de mayo y toda la gente estaba contenta. Y de repente veía en las calles cómo la gente lloraba, así la gente gritaba y lloraba porque se enteraban de la muerte del presidente Roldós. Yo en mi ignorancia, creo que había tenido 5 años en ese tiempo, 5 o 6 años, entendí de que era un presidente amado, era un presidente considerado, y con el tiempo, estudiando un poquito la historia, pude ver de que es la verdad. O sea, la gente tenía mucha afinidad con Roldós, que era un presidente con una línea social que en cierta medida despuntaba como una potencial esperanza para lo que era nuestro país. Pero como la alegría en la casa del pobre dura poco, ya saben la historia final de Roldós. ¿Ya? Bueno, alguien más la palabra, pero concreto, chicos, porque voy a cerrar ya. O sea, yo solo quiero decir que, en resumen, en ese video lo que puede ver es de que la banca lo único que hace es enriquecerse. Nada más, solo enriquecerse sin importar el valor moral ni nada, A ver, la parte que más, sí. Analicen de manera objetiva. Yo tampoco no les quiero insertar de que la banca es mala. Yo les digo, o sea, yo siempre tengo ese criterio. Para mí la banca es un demonio, pero es un demonio que puede ser bueno, bien controlado.
Pero cuando no hay la regulación adecuada, puede desatar problemas grandes. Cuando se deja suelto. Pero enriquecerse no es malo. Lo malo es el poder que le damos a ese acto de enriquecerse. Eso creo que es lo malo. Como que pusiéramos a un ladrón, por ejemplo, a que él mismo se juzgue y que él mismo cree la forma en la cual él quiere pagar, qué sé yo, la afrenta que ha cometido. Eso es un chiste. Y lo que dice la compañera es la verdad. O sea, no es malo enriquecerse. Lamentablemente aquí lo que se hizo fue coger y hacer añicos, trizas, absolutamente sin control alguno, a todos y cada uno de los ecuatorianos que sufrieron en ese momento. Lamentablemente ahí faltó economista un puntito nada más, perdóneme que le termine de decir. Es que el precio fue altísimo. Después del feriado bancario, yo recuerdo que era muy niña, y usted lo comentó, perdón que lo diga así, oiga, hubieron los llantos de los viejitos, de las personas comunes y demás, se triplicó en el momento en el cual empezó la migración a Estados Unidos, la migración a España, Italia, etcétera, etcétera. Una cosa tremenda, vivimos tiempos tremendos, estos canallas sinvergüenzas nunca les importó absolutamente nada. Perdónenme, yo todo esto de aquí lo había visualizado hace algún tiempo, pero hoy que lo he vuelto a recordar es como que reventar en mi cabeza cada una de las canallas. Y viene Guillermo Lazo a decir, no, que yo no tuve nada que ver. Pues sin nombre, a ver, tranquilo. Perdón. A ver, muy bien. A ver, quiero que sigan viendo el video porque voy a tener que cerrar ya con esto. Sé que algunos quieren opinar. Vamos a dejar esta opinión para la próxima sesión. Lo que sí le agradezco, buena clase. Solo hay que regularizar lo que es la parte de la política. O sea, para mí, que no estén los políticos con los banqueros, porque ya, ahí es una tremenda... Muy bien, guarden todas esas ideas porque son muy interesantes para poder conversar. Revisen completamente el video, armen los grupos, hagan su trabajo y contesten las preguntas que se les pone a manera de taller. Yo creo que finalmente... Sí, los grupos de siempre. Yo creo que finalmente el gran hecho que marca aquí no son los políticos, no son las normas, no son los americanos. Nuestro gran problema como nación es el problema de corrupción, es el problema de la ley del más sabido, la corrupción, el dejar pasar, el no castigar, desde las mamás que no corrigen ya a sus hijos, los padres que no enseñan valores, la gente que se salta las filas cuando hay poco de tontos que están haciendo fila y el resto no respeta. Cositas tan pequeñas hablan de nuestra sociedad. O sea, esto no lo va a cambiar nadie si no lo cambiamos nosotros directamente de nuestras casas. Si usted quiere cambiar la realidad, ya les he dicho, la riqueza de una familia se construye por generación. Una de esas riquezas que pueden legar a su familia son los valores morales. Lleguen temprano, cumplan con lo que hay, den lo mejor que puedan. Son cositas que poco a poco parecen mentira, pero van cambiando una realidad y en el largo plazo se podrán ver los resultados. Bueno chicos, me alegra que les haya gustado el video. Revisen, hagan su trabajo y nos vemos la próxima clase. Un abrazo, se cuidan y se portan bien. Gracias, economista.